Te doy la más cordial bienvenida a tu podcast Adiós al abuso narcisista. No más abuso narcisista. Soy Valeria Golarte, psicóloga y naturópata, y quiero acompañarte en tu proceso de recuperación con recursos que favorezcan tu bienestar, tu versión más sana y libre. Comenzamos. Bienvenidos a este sexto episodio de la segunda temporada del podcast Adiós al abuso narcisista, que pretende validar y acompañar a las víctimas en su proceso de recuperación. En esta ocasión quiero compartir un poco contigo acerca de lo que es el trauma. Otra palabra muy manida y tergiversada, al igual que el apego. Como comentaba en el episodio del apego, si no lo has escuchado, te invito a hacerlo, así como a suscribirte a este canal y compartir si te agrada y te resulta de beneficio. Te decía que en el episodio del apego comentaba que decir no te apegues a nadie es tan absurdo como decir no tengas hambre. Suena absurdo para quienes comprendemos cómo funciona nuestra neurobiología. De igual manera, frases a la ligera sobre el trauma como ay, no te traumes, no es para tanto, o te traumas porque quieres, eres un traumadito. Es tan absurdo como decirle a alguien que se fracturó un pie, ay, no es para tanto, mira, tú sigue caminando como si nada. Y hablando de pies fracturados, un traumatismo es una lesión que se produce físicamente, causando una herida que puede ocurrir en cualquier parte de nuestro cuerpo y es causada por una agresión que sobrepasa nuestro organismo, como un golpe, una caída u otro impacto lo suficientemente fuerte para dañarlo. Eso mismo o similar ocurre en el trauma, pero a nivel emocional, psicológico. Las heridas emocionales, aunque no se ven como los hematomas, las fracturas, son tan reales e importantes como cualquier traumatismo. Igual requieren atención, cuidado y reparación. Cuando hemos experimentado un profundo dolor o herida emocional, podemos tener la sensación de sentirnos rotos por dentro, que nos han roto el corazón. El reputado neurólogo y neurocientífico Antonio Damasio comenta que una traición se puede sentir literalmente como una puñalada, la vergüenza social como un cáncer feroz. Y la verdad es que cualquiera de nosotros que haya vivido abuso narcisista o una ruptura en un vínculo sentimental significativo, sabemos que podemos sentirnos fracturados internamente. El trauma a nivel psicológico no se trata de un evento que ocurre, sino de una experiencia interna no digerida, que es desencadenada por dicho evento, pero no es por el evento en sí mismo, sino por cómo respondemos a él y cómo lo procesamos. Por ejemplo, si hemos vivido dentro de un entorno hostil e inescapable reiterados maltratos psicológicos o tuvimos la pérdida de un ser muy querido, incluidos los animales de compañía, o acoso laboral o cualquier otro evento o situación dolorosa, devastadora, que ha tenido un alto impacto emocional en nosotros, es posible que tal magnitud del impacto haya rebasado nuestras fuerzas, nuestros recursos psicológicos, físicos y nuestra ventana de tolerancia, y que resultara tan abrumador que no pudimos asimilar la experiencia. O como dice también el psicólogo biofísico experto en trauma Peter Levine, el trauma se produce también por la falta de un testigo empático. Es decir, somos seres sociales y si ante una experiencia traumática contamos con la presencia de una persona que nos haga sentir seguros, a salvo, que nos brinde contención, validación, es mucho más probable que podamos digerir e integrar esa experiencia adecuadamente, reduciendo considerablemente la carga traumática. Si bien es cierto que necesitamos aprender a autorregularnos, cuando contamos con la oportunidad de corregular con una persona con quien podemos compartir un vínculo de apego seguro, es algo verdaderamente invaluable para nuestra neurobiología. Pues como dice Peter Levine, el trauma no surge por el evento, sino
en nuestro sistema nervioso. Y de lo que más ayuda a regular a nuestro sistema nervioso es contar con al menos una persona en nuestra vida con quien sentirnos a salvo. Es decir, con quien podemos sentir confianza, seguridad y ser nosotros mismos siendo bien recibidos. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario y la experiencia vivida no puede ser debidamente digerida, asimilada e integrada en nuestro sistema nervioso, queda entonces esa experiencia fragmentada. Se integra de una manera fragmentada. Esto quiere decir que nuestros canales de experiencia, que son los pensamientos, emociones, sensaciones, imágenes, quedan desalineados. Por ejemplo, podemos tener flashbacks o pensamientos intrusivos de lo ocurrido, pero sentirnos embotados. Es decir, lo que sentimos no está alineado con lo que pensamos. O podemos tener muchas sensaciones incómodas, malestares, y no tener claro por qué, ni siquiera un recuerdo de lo ocurrido. Como la experiencia no se pudo integrar adecuadamente, nuestros canales de experiencia están como desfasados, desconfigurados. Por ejemplo, en una ocasión traté a un paciente que tenía malestares e inseguridades cuando trataba con personas de su mismo sexo, pero no sabía por qué. Estuvimos trabajando algunos meses y conforme fue avanzando en su proceso terapéutico, recuperó un recuerdo traumático de su infancia, con una figura masculina muy aterradora para él. Como se trataba de un familiar cercano, en su más tierna infancia y sin ningún testigo empático, pues el maltrato que sufrió en manos de este familiar fue una experiencia que no pudo procesar e integrar adecuadamente. No se registraron claramente las memorias, algunas las bloqueó, pero sí tenía muy claros sus malestares físicos y los comportamientos de inseguridad ante los detonantes que eran ciertas figuras masculinas que le activaban sus heridas y cargas traumáticas. Para sanar el trauma es necesario ir liberando la carga emocional excesiva paulatinamente e ir asimilando la información no procesada de la experiencia, así como resignificarla de tal manera que podamos alinear nuestros canales de experiencia con un sentido que nos permita integrar la experiencia aprendiendo y creciendo con ella, siguiendo adelante a pesar de ella, más resilientes. Podemos recordar la experiencia, sabemos qué ocurrió, sabemos cómo nos impactó, pero nos damos cuenta cuando la hemos ido integrando que ya no necesitamos defendernos de ella ni sacarle la vuelta. En su momento representó una amenaza para nuestro sistema nervioso, pero con la ayuda adecuada, si logramos desatascarla, se pudo completar la respuesta y se cerró el circuito que no había podido concluirse correctamente en nuestra neurobiología. Nuestro cerebro está constantemente neuroceptando información de seguridad o de amenaza en nuestro entorno. Todo el tiempo, con cada persona con la que interactuamos, a cada lugar al que vamos, toda la información a la que estamos expuestos, nuestro cerebro está neuroceptando si es amenazante, si es peligroso, si es seguro. Y con neurocepción me refiero a la capacidad de detectar señales de posible seguridad o peligro, aunque no seamos del todo conscientes de ello. Con la percepción, que es a través de los 5 sentidos, sí somos conscientes, pero la neurocepción es un proceso mucho más profundo que ocurre en nuestro cerebro. Ante cada posible amenaza a nuestra supervivencia y necesidades, no solo físicas, sino también psicológicas, nuestro sistema nervioso tiene que emitir una respuesta para poder afrontarla y resolverla y llevarnos a un estado de seguridad. Si lo logra, se completó una respuesta, se completó un circuito dentro de nosotros que nos permite regresar a un estado de homeostasis. Entonces, ante cada posible amenaza, existe un riesgo de trauma si dicha respuesta no se puede completar adecuadamente.
si no se puede integrar de manera que nos permita regresar a un equilibrio. Nuestras principales respuestas son la lucha o la huida. Es decir, ante una amenaza tendemos a luchar contra ella, a combatirla, o huir de ella si sentimos que no podemos combatirla. No obstante, si ninguna de las dos respuestas resuelve, podemos entrar en un estado de congelamiento o parálisis. Es decir, si hay mucha energía para luchar o para huir, pero sentimos que no podemos hacer ninguna de las dos y nos quedamos congelados, atascados y no hacemos nada. O podemos tener una respuesta de sometimiento, o también de pedir ayuda, de sentirnos chiquitos y buscar ayuda. Pero si tampoco resuelven estas respuestas, podemos colapsar y sentir que ya no podemos intentar nada, que podemos caer en una indefensión aprendida, incluso en una depresión. Y nos mantenemos sobreviviendo con un mínimo indispensable nada más para seguir vivos. Es muy interesante conocer nuestras respuestas, porque ninguna está mal, ninguna está equivocada. Cada una de ellas es un intento inteligente de nuestro organismo por asegurar nuestra supervivencia. Pero es importante conocerlas, cuando estamos en una o en otra, cómo regularlas. Nos damos cuenta de que estamos regulados cuando podemos dar esas respuestas, cuando es necesario darlas y regresar a un punto de equilibrio, porque se completó el circuito de percibir la amenaza, dar una respuesta, integrarla adecuadamente, procesarla adecuadamente y continuar con nuestra vida, seguir adelante. De hecho, es mucho más fácil para los animales vivirlo de esta manera que para nosotros los seres humanos. Muchas personas creen que trauma es solo un evento grave y catastrófico, pero trauma es cualquier experiencia que no hayamos podido digerir y se quedó atascada en nuestro sistema nervioso. Cualquier persona que esté atascada en estos estados fisiológicos de respuesta a la amenaza tiene carga traumática sin digerir. Por ejemplo, quizás has tenido que ser fuerte durante mucho tiempo. Tuviste que trabajar desde muy pequeño, hacerte cargo de tus hermanos, de tus papás, y tu sistema nervioso quedó atascado en el modo lucha. Eso es traumático. O quizá has pasado por rechazo social o por rechazo familiar. Te sientes sola, sientes que no perteneces a nada o a nadie, que no encuentras tu lugar seguro en el mundo y te has quedado atascada en un estado de huida, buscando siempre escapar, quizá con adicciones, en el trabajo, en actividades. Sea cual sea la situación, es necesario comenzar por reconocerlo. A veces puedes creer que esa es tu personalidad. Es que yo soy así, yo soy arisca, o yo soy muy seria, a mí no me gusta socializar. Y no es así. No es más que un estado desregulado por tanto tiempo que tuviste que mantener una defensa ante una amenaza que no se podía resolver y causó cambios significativos en tu personalidad. Sin embargo, conforme liberas esa carga traumática y te desatascas de ese estado defensivo, descubres que hay en ti una gran capacidad de conexión, de socializar, de amar, de disfrutar la vida. Puedes descubrir muchas cosas de ti que tú creías que no eras así, pero ahí estaban, solo que estaban sofocadas por ese estado de defensa continuo. Nuestro estado ideal es precisamente el de la conexión con nosotros mismos, con los demás y nuestro entorno, siendo capaces de disfrutar, de estar presentes, de tener curiosidad, de jugar, de explorar, sintiéndonos seguros y a salvo. Siempre habrá sucesos que nos saquen de ese estado, pero conforme trabajamos en nosotros mismos, vamos desarrollando flexibilidad y espacio interior para ampliar nuestra ventana de tolerancia, para entrar y salir de esos estados sin atascarnos, porque cada uno de ellos es necesario cuando es necesario, es decir, ante una amenaza de la que nos tenemos que defender, porque siempre va a haber amenazas en nuestro entorno y siempre nos tenemos que defender o proteger de ellas. Actuamos, es decir, respondemos ante esa amenaza y regresamos
a un estado de equilibrio nuevamente. Cabe aclarar que el trauma no es algo que solamente nos ocurre directamente a nosotros, sino también cuando le ocurre a un ser querido e incluso a un extraño. Pero nos afecta porque nos duele lo que le duele a otro ser humano, sobre todo si hay un vínculo afectivo. Pero aunque no tengamos un vínculo afectivo, si se trata de un extraño, por ejemplo, nuestras neuronas espejo nos hacen identificarnos con el dolor de otro. Por ejemplo, si tienes un hijo y te enteras que a una persona a quien no conoces se le acaba de morir su hijo de la misma edad que el tuyo, puedes sentir dolor por la otra persona. Puedes comprenderla y empatizar con ella, aunque no la conozcas. O si presenciaste un accidente donde viste morir a una persona y viste a sus seres queridos llorar a su alrededor por su fallecimiento, aunque no sepas quiénes son, puedes sentir su dolor y puedes sentirte impactado por ello. Incluso ser una experiencia traumática para ti y quedarte con pensamientos intrusivos, recurrentes de ese recuerdo, pesadillas, con temor a pasar por ahí de nuevo, entre otros síntomas, indicadores de trauma. Neuroasocias ese lugar e incluso esa fecha con dolor, aunque ese dolor no haya sido tuyo. La parte de nuestro cerebro que pone en alerta a nuestro organismo es la famosa amígdala y tiene casi el tamaño de una almendra. Es chiquita, pero es una chica súper poderosa. Ella almacena toda la información que en el pasado etiquetó como peligrosa, amenazante, dolorosa y se encarga de recordárnoslo y protegernos ante cualquier otra información igual o parecida. Si, por ejemplo, en el pasado, por estar jugando con un perro, te mordió y te dolió mucho, es muy probable que ante cada perro similar vuelva esa amígdala a ponerte en estado de alerta. Puedas desarrollar una fobia hacia los perros. O si tuviste malas experiencias con parejas o con amistades, es probable que ante cada interacción social te sientas en alerta y te vuelvas una persona arisca, desconfiada, insegura. El trabajo de la amígdala es muy bueno. El problema es que cuando ella se activa, entramos en modo alerta y defensivo. Corre menos riego sanguíneo a la corteza prefrontal, que es el área con la cual razonamos, reflexionamos, planeamos, analizamos y tendemos a actuar impulsivamente desde el miedo. Y aunque ya no vivimos en la época de las cavernas y ahora tenemos más oportunidades de reflexionar ante las amenazas, pues nuestros peligros habituales ya no son el que nos persiga un animal salvaje. Nuestro mecanismo neurobiológico sigue operando igual. Es muy fácil dejarnos llevar por el secuestro amigdalino que actuar racionalmente. Y más aún si tenemos heridas latentes en nuestro sistema de apego y cargas traumáticas sin sanar. Bajo el secuestro amigdalino es que innumerables veces decimos o hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos, pues generalmente terminamos lastimando a otros en defensa propia. Una defensa muchas veces irracional, pues tendemos a defendernos de heridas y dolores pasados a través de un suceso presente que activó esa carga traumática sin resolver y no vemos el presente con objetividad, tal como es ahora. Tampoco vemos que la persona que tenemos enfrente no es esa persona que en el pasado nos lastimó. Sin embargo, si esa persona dice o hace algo que la amígdala asocie con otra persona que dijo o hizo algo que fue hiriente para nosotros en el pasado, es suficiente para ponerse en alerta y proyectar sobre esa persona actual lo de la persona del pasado. Y esto puede ocurrir por un simple gesto, por un tono de voz, por una frase, etc. Recuerdo a un paciente que me comentaba que él creció con una madre que solía gritarle frecuentemente. Eso a él lo lastimó profundamente. Y de adulto, cuando tenía una discusión con su novia, tantito que ella alzara la voz a causa de alguna molestia, él se hiperactivaba y entraba en modo defensivo. Y él comenzaba a gritarle o hablarle de manera agresiva, aunque ella ni siquiera estuviera gritando. A causa del trauma que él vivió de niño, ella no se sentía segura de enojarse, de expresar molestia, por nada,
pues él no reaccionaba acorde al momento presente ni al comportamiento de su novia. Su amígdala la asociaba con su madre y proyectaba sobre ella toda esa carga traumática, todo lo que no se pudo defender ni gritar de niño. Son muchas las relaciones que terminan por este tipo de cargas traumáticas sin resolver, que proyectamos sobre la pareja, sobre las amistades e incluso en el trabajo. Habrá ocasiones en que, por supuesto, nuestra supervivencia o la de un tercero dependa de actuar rápido y sin pensar. Para esos casos, el mecanismo es perfecto. Ahora, cuando nos encontramos en una relación de abuso narcisista, no son dos personas sin mala intención que se activan y actúan desde sus heridas, como los ejemplos que he puesto anteriormente. El narcisista y mayormente el psicópata actúan con agenda. Ellos tocan esos botones que te activan a conciencia para manipularte. Y aunque el narcisista, a diferencia del psicópata, es también una persona muy herida, decidió tomar un camino en el que usa a otros a su conveniencia. Como el típico dicho, no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. El tener una infancia rota, llena de heridas, de abuso, de humillación, de maltrato, no es sinónimo de que tú te conviertas en alguien que también anda por la vida dañando a los demás con agenda. He conocido personas rotas, profundamente heridas, que no van así por la vida, pagando con la misma moneda. Al contrario, sienten aún más empatía por el dolor ajeno y no quieren que nadie sufra lo que ellos padecieron. Pero el narcisista no tiene esa conciencia moral y actúa desde la soberbia, la arrogancia y las características que ya sabemos. El psicópata no es una persona herida, actúa así por diversión. No andaré en ello porque ya lo he hecho en los otros episodios. El punto al que voy ahora es que cuando vivimos en una relación, ya sea de familia, de amistad, de pareja o laboral, donde hay abuso narcisista, es decir, donde no somos aceptados y amados por quienes somos, donde no hay empatía, reciprocidad, honestidad, respeto y demás elementos que nos hacen sentir seguros y amados, nos acostumbramos a vivir en modo de alerta constante. Esto supone una enorme carga traumática, pues quien se supone está ahí como una pareja o un familiar, está ahí para querernos, para escucharnos, para creer en nosotros, para cuidarnos, para contenernos y regularnos, es en realidad una amenaza constante. Permanecer en una relación así causa una profunda desregulación nerviosa, y entre más nos desregulemos, más nos alejamos de nuestra verdadera esencia, más nos encerramos bajo un escudo, más actuamos desde el miedo. Y ojo, no es malo tener miedo, es una emoción necesaria para protegernos. El problema es cuando quedamos atascados ahí constantemente y se vuelve nuestro estado habitual. Y peor aún, cuando se trata de miedos irracionales, como conocer nuevas personas, abrirnos a una nueva relación de pareja, a un nuevo trabajo, etc. ¿Es posible sanar el abuso y recuperar el daño que deja en nuestro ser? Claro, por supuesto que es posible. Es posible regular nuestro sistema nervioso, moderar nuestra amígdala con la ayuda adecuada, tanto con la ayuda psicoterapéutica como con las personas medicina, que pronto haré un episodio sobre ellos, pues son bases seguras de apego también. Sin embargo, es muy importante y hago mucho hincapié en salirnos lo más pronto posible de una relación abusiva, porque entre más tiempo permanezcas ahí, aunque se puede revertir y se puede sanar el daño, va a costar mucho más trabajo y va a dejar mucha más carga y secuelas traumáticas. Y bueno, para finalizar quisiera dar algunas recomendaciones. Empezar por hacer una invitación a ser más comprensivos con las personas que tienen cargas traumáticas sin sanar. Evitar hacer comentarios absurdos, retraumatizantes, como los que comenté al principio de la emisión, tales como, ay, eres muy dramática,
eres muy exagerado, ay, qué intensa, ya supéralo, no es para tanto, ay, estás bien traumado, eres una histérica. Nada de eso. Comprender y evitar juzgar a la ligera evita que la persona se retraumatice con estos comentarios que no aportan nada, que solamente le agregan leña al fuego. Pero esto tampoco significa que tengamos que aguantar malos tratos ni agresiones de las personas que tienen una carga traumática sin sanar, que pueden tener comportamientos erráticos. No significa que los tengamos que soportar, ni aguantar, ni pasar por alto. Se puede poner límites y protegerse sin necesidad de herir al otro. Ya está herido. No le aporta que tú lo hieras más juzgándolo, haciéndolo sentir inadecuado, invalidándole. Quizá tú has hecho ese tipo de comentarios sin ninguna mala intención, a todos nos puede pasar. Sin embargo, es necesario comprender que son invalidantes, retraumatizantes. No ayudan en nada y puede ser mucho peor el efecto cuando se trata de psicólogos y terapeutas quienes se lo dicen a sus pacientes. Hay terapeutas que suelen decirle a sus pacientes, ya pasó, tienes que dejarlo atrás, darle vuelta a la página. O les dicen, pues tú decidiste estar ahí, tú lo permitiste. Si vas con un psicólogo, con un terapeuta o con alguien, quien sea, que te diga este tipo de frases, quizá lo esté haciendo con una buena intención, pero no sirven. Reflejan una incomprensión total de nuestra neurobiología. Si solo atendemos la parte mental, que era lo común en las terapias de segunda generación, como con lo cognitivo-conductual, que por cierto es una excelente terapia, yo la utilizo y la recomiendo, por supuesto que es buena y funciona. Sin embargo, no siempre es suficiente. Se requiere también involucrar al cuerpo, como lo hacen actualmente las terapias de tercera generación. Si trabajamos tanto con el cuerpo como con la mente y las emociones, el trabajo es mucho más efectivo y completo e integrador. Por ejemplo, si le decimos a una persona, ya suéltalo, tú decidiste estar ahí, tú lo permitiste. La persona racionalmente puede entenderlo, no es tonta, pero no lo siente. Está fragmentada y se culpa a sí misma, porque entonces empieza a decir, caray, pues si yo lo permití, ¿cómo es que no me fui? ¿Cómo es que me quedé ahí? ¿Cómo es que no me di cuenta? O no estoy pudiendo lograrlo, o sea, sí entiendo y me doy cuenta, pero no estoy pudiendo lograrlo. O no estoy a la altura de lo que se espera de mí, de lo que mi psicólogo espera de mí. Y todo eso es retraumatizante. La persona se siente inadecuada, que hay algo malo en ella, por lo cual no puede, por lo cual no lo logra. Y no es así. El espacio terapéutico debe ser un espacio seguro, en el cual la persona siente que va avanzando a su ritmo, va logrando entender, va logrando asimilar. No es nada sano ni terapéutico hacerle sentir que la persona no puede, que es inadecuada, que no lo está logrando porque ella lo está decidiendo, cuando es su neurobiología actuando en su contra. Y generalmente en su infancia aprendieron a invertir el locus de control. Es decir, como ya lo he explicado en otros episodios, en su infancia no se pudo defender de un progenitor que lo maltrataba y asumió la culpa para poder seguirse apegando a él o a ella y sobrevivir. Entonces tiende a culparse fácilmente de las cosas que vive. Tiende a buscar relaciones similares en las que se apega aunque le hagan daño. Y si el terapeuta nuevamente lo vuelve a culpar, el paciente se convierte en un niño, o sale el niño frente al terapeuta y se siente como se sintió con su padre o su madre, que lo hizo sentir inadecuado. Se repite la misma dinámica de culparse a sí mismo por actos de los cuales no tuvo el control, ni fueron su culpa. Repito en cada episodio, y no me cansaré de hacerlo, el abuso nunca es culpa de la víctima. Nada justifica el abuso, ni las manipulaciones. Y ante dichas manipulaciones narcisistas, psicopáticas, se activan poderosos mecanismos neurobiológicos de los cuales somos presos.
no es tan fácil sobreponernos a ellos. Y no es tu culpa si así opera tu biología. Sin embargo, conforme vamos conociendo nuestra biología, con cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema de apego, y trabajamos en nosotros mismos y vamos sanando y vamos regulando y vamos desarrollando nuevos patrones conductuales, es entonces que podemos manejar de una manera más sana nuestras relaciones. Es entonces en que podemos detectar a tiempo banderas rojas e irnos a tiempo, no antes. A mí me desconcierta muchísimo cuando escucho personas, por ejemplo, decir que un niño, este niño llora para manipular a sus padres. No le hagas caso, déjalo, es un bribón, el niño no está intentando manipular a sus padres. Es su sistema nervioso buscando apego y está esperando que los padres le enseñen a regular ese sistema nervioso y le enseñen a sentirse seguro y a salvo para que el niño solo vaya aprendiendo a conocer y manejar sus emociones. Esa tendencia de culpar es algo que a mí me desconcierta muchísimo. Y bueno, si ese niño no aprendió en su infancia, de adulto también está buscando ese apego. Su sistema nervioso está buscando un apego y por eso muchas veces no puede darse cuenta de los focos rojos y no puede salirse a tiempo de las relaciones, aunque alcance a darse cuenta que no están bien, que sufre. Yo he visto que una persona responde mejor y logra salir adelante si se le muestra esta empatía, si se le brinda el conocimiento para que entienda por qué reacciona como reacciona, y desde la comprensión, la empatía y la gentileza se le ayuda a salir de ahí, a estarla culpando y señalando de que ella es responsable y ella hizo todo y es demasiado abrumador esa carga. También hay personas que desarrollan una mentalidad muy poderosa con afirmaciones, creencias, que los ayudan a seguir adelante y a no quedarse estancados en una situación dolorosa, traumática. Pero eso no necesariamente significa que han superado la carga traumática. Puede que esa mentalidad de la que hablo sea suficiente, pero muchas otras veces no. Porque pueden tener esa mentalidad muy poderosa, sin embargo, somatizan o se vuelven personas muy perfeccionistas, tienen comportamientos compulsivos o ante ciertos detonantes son muy irritables. Es decir, se meten como en una especie de camisa de fuerza mental con pensamientos muy poderosos, pero si no han liberado y sanado su carga traumática, explotan por otro lado. El trabajo más completo y más integrador es cuando trabajamos con la mente, con el cuerpo, con las emociones e integramos todo. Otro punto importante, permítete estar contigo, con tu incomodidad, con tus emociones, hasta donde sea tolerante para ti. Mucha gente huye de sus emociones y se enfoca en su mente, en su mentalidad, en sus creencias. Pero tan importante es nuestra mentalidad como saber regular nuestras emociones. Permítete estar contigo, con lo que sientes, reconocerlo. Estar con eso incómodo hasta donde sea tolerante para ti y luego busca un recurso que te ayude a regularte y salir de ese estado. Como hacer ejercicio, darte un baño, buscar a tu persona en medicina y luego otro poquito, en otro momento. Y así sucesivamente, aprendiendo a estar contigo. Pero ojo, solo hasta donde lo puedas tolerar. No permitas que esto te rebase o te saque de tu ventana de tolerancia porque sería retraumatizante. En la medida que vayas logrando estar presente contigo, escucharte, validarte, conocerte, habrás dado un primer gran paso en tu recuperación. Puede costar trabajo y tiempo, pero es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y desde luego, si requieres ayuda psicoterapéutica, puedes contar conmigo. El trabajo terapéutico es profundo y enriquecedor. Es un viaje para conocerte a ti mismo y autorrescatarte con la guía adecuada y emerger de tus trozos fortalecida, resiliente, empoderado en tu versión más sana y libre. Tal vez por momentos sientas que nunca vas a poder salir del trauma, de ese lugar oscuro en el que te encuentras ahora, si es que estás ahí. Pero sabes, sí es posible y puede ser una gran experiencia de transformación.
He tenido el honor de la confianza que me han otorgado algunas personas y pacientes para tomarlas de la mano y ayudarlas a salir de ahí, así como yo también lo he hecho conmigo misma. Cuando aprendemos a vivir con carga traumática sin resolver, es como una persona que se hace una lesión, una herida física, una fractura que nunca atendió. El cuerpo, en su sabiduría e instinto de supervivencia, siempre buscará la manera de cicatrizar y seguir adelante a como pueda. Esa persona podrá seguir caminando, pero quizá con algún dolor crónico, alguna molestia, quizá cojeando. Asimismo pasa a un nivel psicológico. No porque no se vean las lesiones, las fracturas, significa que no existen. Podemos entender lo que pasa, ser funcionales y seguir adelante a pesar del dolor emocional o del trauma. Pero quizá, si no lo atiendes, no se exprese tu mejor versión. Porque el trauma es como una prisión que te mantiene sometida, que te mantiene esclavo, preso, que sofoca lo mejor de tu esencia. No te permitas irte de este mundo sin haberla liberado. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Deseo que te haya sido de gran beneficio y te espero en el siguiente. Gracias por haber llegado juntos al final de este episodio. Te espero en el próximo, deseando que tengas una excelente semana. Yo soy Valeria Golarte. Te invito a visitar mi página web valeriagolarte.com y a seguirme en mis redes, Instagram y YouTube, también como Valeria Golarte. Y sobre todo, decirle adiós al abuso narcisista.